Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme titulada Toda carne está en mi mano y que comprende las secciones 60 a la 62 de Doctrina y Convenios. El Señor mandó a los élderes, prediquen por el camino. Muchos élderes lo hicieron diligentemente, pero otros no. De modo que cuando llegó el momento de viajar de regreso a Kirtland, el Señor dijo: Mas con algunos élderes no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Muchos de nosotros podemos comprender esos élderes. Quizás también nos sintamos indecisos de abrir la boca y compartir el Evangelio. Posiblemente también nos veamos impedidos por el temor de los hombres, o quizás dudemos de nuestra dignidad o de nuestras habilidades. Sean cuales sean las razones, el Señor conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrernos. A lo largo de todas estas revelaciones a los primeros misioneros se encuentran palabras tranquilizadoras que nos pueden ayudar a superar los temores de compartir el Evangelio u otros temores que pudiéramos afrontar con frases como yo, el Señor, reino en los cielos, puedo haceros santos, toda carne está en mis manos, y sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros. El primer tema que vamos a ver es: el Señor se siente complacido cuando abrimos la boca para compartir el Evangelio. ¿Por qué a veces titubeamos en compartir nuestro testimonio con otras personas? Podemos hacer una evaluación de lo que pensamos y sentimos cuando tenemos una oportunidad de compartir el Evangelio. ¿De qué manera afrontamos esta hermosa tarea de compartir nuestro testimonio y nuestras creencias con otras personas? En Doctrina y Convenios 22, en Doctrina y Convenios 62, dice: Mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Es importante ver en esta escritura que el Señor se está refiriendo a los élderes, personas que ya contaban con el conocimiento del Evangelio. Y dice muy claramente: no estoy muy complacido. Cuando el Señor utiliza la frase ay de estos en otros contextos de las escrituras, muestra que no está complacido con aquellos a que les dice ay de estos. Es importante ver que específicamente solamente se utiliza esta frase para cuando no queremos compartir el Evangelio. Y yo me pregunto, si Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y nosotros tenemos una oportunidad de compartir el Evangelio y no la aprovechamos, es como no darle el valor al sufrimiento que Jesucristo tuvo por nosotros. En el discurso, la obra misional, compartir lo que guardan en el corazón, el elder Dieter F. Uchtdorf en abril del 2019 enseñó: no les pido que se paren en una calle con un megáfono y reciten a viva voz los versículos del Libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de formas normales y naturales con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del Evangelio en todo momento y que cuando sea necesario también usen las palabras. Hay muchas formas en las que podemos compartir nuestro testimonio y compartir el Evangelio de manera natural. El elder Uchtdorf también nos instó a poder invitar a nuestros amigos y vecinos a las reuniones de la iglesia, ya sean virtuales o sean presenciales. Nos invitó a poder compartir lo que se hace en la iglesia.
desde una actividad para poder aprender algo, una actividad de talentos, una reunión sacramental, una sociedad de socorro, una clase del Evangelio. De una manera normal y natural, es simple y sencillamente que nosotros podemos compartir el Evangelio. ¿Qué dice el Señor a los que predican su Evangelio? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en estas secciones de Doctrina y Convenios que Él puede hacer por nosotros? En Doctrina y Convenios 67, el Señor nos dice: porque puedo haceros santos y os son perdonados vuestros pecados. El predicar el Evangelio siempre nos ha prometido el Señor que borrará nuestros pecados y podemos ser un poquito más como Él. También nos dice que toda carne está en mi mano. Y si pensamos que no compartimos el Evangelio por el temor a los hombres, también podemos pensar que toda carne está en su mano y que Él nos puede defender o proteger de cualquier cosa que nos pueda pasar. También nos dice en Doctrina y Convenios 61:36, sed de buen ánimo. Y también nos dice, estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. El pensar que cuando compartimos el Evangelio en su nombre, Él está precisamente al tanto y al pendiente de nosotros. También en Doctrina y Convenios 62:1 dice, Jesucristo, quien conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Él en algún momento sintió también temor y sabe cómo afrontar ese temor por nosotros. En Doctrina y Convenios 62:3 dice, el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, y los ángeles se regocijan y vuestros pecados os son perdonados. El Señor nos enseña que nuestro testimonio, cuando lo compartimos, es escrito en los cielos y quedará como un testigo también en los cielos. Y en Doctrina y Convenios 62:9 dice, he aquí el reino es vuestro y estoy siempre con los fieles. El siguiente tema que vamos a ver es las Escrituras nos enseñan sobre Jesucristo. Estos mismos pasajes nos enseñan parte del carácter o la forma de ser de Jesucristo, que nos puede ayudar a nosotros a comprender y a emular la forma en la que Jesucristo es. Nuevamente volvemos al mismo pasaje de las Escrituras que nos dice, mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. En este versículo podemos ver que Jesucristo en algunas ocasiones también se siente, lo expresa aquí, no muy complacido, o en otra parte, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. El Señor también tiene estos sentimientos, pero sabe cómo manejarlos o controlarlos. En Doctrina y Convenios 61:20 dice, yo, el Señor, estuve enojado ayer con vosotros, mas hoy se ha apartado mi ira. También en este versículo nos enseña que el Señor también puede manejar el enojo, pero olvidarlo de un día al otro y no guardar rencor y seguir cultivando ese sentimiento de enojo. Y en Doctrina y Convenios 62:1 dice, he aquí escuchado élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios. Sí, Jesucristo,
vuestro intercesor que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. En todas estas escrituras podemos ver que Jesucristo tiene las mismas emociones que yo puedo tener, pero Él ha aprendido a controlarlas de una manera adecuada. En Doctrina y Convenios 65 dice: mas de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde venisteis. Hágase o cómprese un barco según os parezca bien. A mí me es igual. Y emprended vuestro viaje con presteza al lugar llamado San Luis. Y en el versículo 3 y 4 de la sección 61 dice: no es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad. No obstante, lo he permitido para que deis testimonio. Es importante ver que en estos dos versículos el Señor primero da una orden y finalmente dice que lo dio esa orden. No obstante, lo he permitido para que deis testimonio. Y a veces nos preguntamos por qué el Señor no nos da una orden desde un principio. También, por ejemplo, cuando mandó a Leví y a su familia salir de Jerusalén, ¿por qué no les pidió desde un principio que llevaran las planchas? ¿Por qué les hizo regresar? En estos versículos podemos aprender que Jesucristo ve el final desde el principio y está dispuesto a guiarnos por el camino con el fin de que nosotros podamos aprender lecciones y aprender a hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Y en ese aprendizaje podemos nosotros reaccionar de diferentes maneras. Pero si sabemos que el Señor ve el final desde el principio, puede ayudarnos a comprender por qué nos da mandamientos de la forma en la que lo hace. En Doctrina y Convenios 61, 2 dice: cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes. Una de las características que vemos aquí y que es una de las principales de Jesucristo es la misericordia y el amor incondicional que nos tiene y su capacidad para poder perdonarnos. Es decir, Él de un día para otro puede perdonarnos y no guardar resentimientos contra nosotros. En Doctrina y Convenios 61:6 dice: no obstante, toda carne está en mi mano, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. Y en Doctrina y Convenios 64 dice: porque yo el Señor reino en los cielos y entre las huestes de la tierra, y en el día en que yo integre mis joyas, todos los hombres sabrán qué es lo que declara el poder de Dios. Y en Doctrina y Convenios 61:36 dice: y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno, lo digo a todos: sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Estos versículos nos refieren a que Jesucristo está entre nosotros, está interesado en lo que hacemos y está interesado en cómo progresemos. Si alguna vez pensamos que Jesucristo nos ha dejado, nos ha abandonado, no sabe dónde estamos ni lo que hacemos, es porque
no le conocemos, porque Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a que tomemos nosotros mismos las mejores decisiones. En Doctrina y Convenios 62:7 dice, el Señor, estoy dispuesto, y si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición. Si la recibe de la mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. En este versículo podemos ver que Jesucristo está interesado en ayudarnos en nuestros deseos que son justos. En este caso, el Señor estaba mandando regresar de una manera. Y si cada quien escoge hacerlo de alguna o de otra manera, con la ayuda de un recurso material, el Señor claramente les dice, yo el Señor estoy dispuesto. Y en un comentario que José Smith hacía de esta escritura, él decía que Él está dispuesto cuando hacemos obras para poder ganar estas bendiciones. Depende, o sea, el Señor está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a saber por dónde podemos hacer mejor las cosas. Es decir, a aprender a poder hacer las cosas. El siguiente tema que vamos a ver es, el Señor quiere que tomemos algunas decisiones como nos parezca bien. Y en Doctrina y Convenios 65 dice, mas de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde vinisteis. Hágase o cómprese un barco, según os parezca bien, a mí me es igual, y emprended vuestro viaje con presteza al lugar llamado San Luis. El Señor les había mandado regresar a la tierra de donde habían venido. Ese era el mandato, regresen. Y entonces Él dice, hágase o cómprese. A mí me es igual. Es decir, lo que os mando a hacer, háganlo de una o de otra manera. Pero hágase esa parte y diríjanse con presteza al lugar llamado San Luis. En Doctrina y Convenios 61:22 dice, y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado según su criterio. También en esta escritura el Señor dice que cuando terminen puedan regresar ya sea por agua o por tierra. A mí me es igual. El mandato es regresar. Al Señor le da igual por de qué manera sea. Y aquí utiliza la frase según su criterio, es decir, que nosotros debemos pensar en algunas opciones para poder presentar al Señor. Y en Doctrina y Convenios 62:7 dice, yo el Señor estoy dispuesto, y si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición si la recibe de la mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. Aparentemente en estas escrituras podría haber una contradicción cuando el Señor dice, consulta al Señor, cuando el profeta Alma enseña, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Consultar al Señor en todos nuestros hechos o utilizar nuestro criterio para tomar decisiones? Bueno, puede ser que estos dos versículos no se contrapongan si pensamos en el hecho de decir, uso mi criterio para tomar
para presentarle al Señor varias opciones y entonces consulto al Señor en que si la opción que ya pensé, he tomado y he analizado es la correcta, Él me puede indicar si es la correcta o no. En el discurso, nuestros puntos fuertes se pueden convertir en nuestra ruina. El elder Dallin H. Oaks, en abril de 1995, enseñó: el deseo de que el Señor nos guíe es un punto fuerte, pero debe estar unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. El hecho de tomar decisiones es una de las formas de progresar que hemos de experimentar aquí en la tierra. Las personas que tratan de darle al Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda elección que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Por ejemplo, es muy factible que esto ocurra en las numerosas situaciones en las que las decisiones sean triviales o en que cualquier decisión sea aceptable. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente y valiéndonos de los poderes del razonamiento que el Creador nos ha dado. Y luego debemos orar pidiendo guía y si la recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirla. Si no la recibimos, debemos actuar basándonos en nuestro mejor criterio. Es aquí donde el elder Dallin H. Oaks nos enseña que precisamente es que usemos nuestro criterio, evaluemos o sopesemos las diferentes opciones y entonces sí, como dice Alma, consultemos al Señor para saber. Y si no recibimos una respuesta, quiere decir una respuesta de manera clara, quiere decir que actuemos conforme a aquello que nuestro criterio nos está diciendo. Y una parte muy importante es que no esperemos que el Señor nos indique cuándo dar un paso o dejarle a Él la responsabilidad de toda elección que puede ser importante o no importante en nuestra vida. Y hasta aquí llegamos con la presentación de la clase de Ven, Sígueme de esta semana. Gracias por escucharnos hasta aquí y si tienes algún comentario sobre esta clase, lo puedes dejar en los comentarios de este video. Recuerda que puedes ver esta presentación en Google Slides, en la liga que está en la caja de este video o descargarla en PDF también en la caja de este video. Gracias.